Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 3. El país de Romtón tenía 5 ciudades, cada una se encargaba de una función importante para el país. Moret, era el que generaba el 50% de los ingresos por ser un gran punto de encuentro de una gran cantidad de comerciantes. Krubal, una ciudad armamentista, era el lugar en donde se entrenaba a una mayor cantidad de guardias y soldados encargados de la seguridad del país de ataques de piratas o alguna riña con los elfos. También era un gran lugar donde una cantidad considerable de herreros se reunían. Drost, era una ciudad donde se concentraba gran parte de los magos, por la academia mágica más importante de Romtón, o la gran cantidad de ítems mágicos vendidos ahí. Ibel, era donde una variedad de academias se juntaban, academias mágicas, más pequeñas que la academia mágica en Drost, academias de caballería, eran pequeños lugares que entrenaba soldados, y una academia mercantilista. Por último estaría la capital del país de Romtón, ubicado en el centro de las 4 ciudades, tomaba un día llegar de una de las 4 ciudades a la capital, la isla donde Romtón gobernaba se encontraba rodeada casi por el mar. Moret, era un lugar de comercio por estar ubicado más cerca a los mares que compartía con el continente. En la costa de las ciudades de Moret, Drost y Krubal, se ubicaban puertos, que servían como entradas o puntos de interceptación de alguna invasión, había fortalezas donde se quedaban soldados, en las fortalezas se encontraba armas mágicas antiguas, que usaban bolas infundidas mágicamente por los magos, había una más ubicada a los extremos del reino élfico de Eferia. Esta isla fue reforzada en épocas de los 6 grandes dioses, antes de la llegada de los 8 reyes de la codicia. Se dice que con la llegada de los 8 reyes de la codicia, esta isla fue escondida y aislada de sus ojos y manos por un ítem procedente de los 6 grandes dioses. Al morir los reyes tiempo, la isla se dividió, formando el país de Romtón y el país de Eferia. Se cuenta además en la isla, aparte de los humanos y los elfos, habitaban otras razas, pero toda raza que consumía humanos como alimentos fueron eliminadas con la llegada de los 6 grandes dioses. Solo los elfos, los humanos y los treants habitaban esta isla. Un solo individuo se encontraba en el más alto poder de todo el país de Romtón, antiguamente fue llamado por otro nombre, Salazar el Rey Pirata. Esto era algo que nadie conocía, salvo algunas personas. Una era el ministro de magia y las otras se encontraban en el mar, siendo estos los piratas que en la actualidad serían los que atacaban las mercancías de los comerciantes que salían de Romtón. Augusto era un rey muy reservado, solo se mostraba en algunas veces, siendo estas para dar algunos discursos o en conferencias con invitados de la realeza de algún país extranjero. Dime, Saúl, ¿por cuántos años me has servido? He estado a su servicio alrededor de 13 años, Majestad. Supongo que ya es hora. ¿Hora de qué? Si me permite preguntar. Conseguir una reina, y tener algunos herederos. Ya veo, ¿de dónde tiene pensado elegir reina? Bueno, la princesa del reino de Eferia, sería una opción. Nunca me acosté con un elfo oscuro, también escuché sobre algunas princesas del continente, pero no las he visto, así que no sé si fiarme de los rumores. Quizá haya alguna oportunidad con las princesas del continente, pero con la princesa de Eferia, me temo que no será posible. Nuestros reinos actualmente no se encuentran en buenos términos. Hay más de una forma de convertirla en mi reina. Una posibilidad sería ir a la guerra con Eferia. Pasado el tiempo, aún sin conquistar Eferia, un tratado de paz podría proponerse, logrando que al final solo un reino gobernara toda la isla. Ese sería un excelente plan, jajaja. El reino de Eferia, era un reino gobernado por un elfo oscuro, llamado Carantir Fidero Luna, una de las pocas familias de elfos oscuros que sobrevivieron de la eliminación por parte de los 8 reyes de la codicia. Alucian tenía como edad 291 años, su hija llamada Freya Fidero Luna, con 79 años, portaba un talento innato raro, que consistía en saber si una persona mente o no, y predecir por medio del aura el estado de ánimo de un individuo, esté vivo o muerto. En una parte del tiempo el reino de Eferia y el reino de Romtón, aunque separados, todavía se formó una alianza para lidiar con peligros externos. En un momento de la historia, hace casi 14 años atrás, tras la coronación del nuevo rey, este visitó Eferia tras terminar la visita sin ningún incidente. Después de la visita, el rey Carantir mandó a cerrar toda frontera con Romtón. Unos pocos años después, en el reino de Romtón, la ley de la aceptación de la esclavitud fue aceptada. Con eso hecho, cualquier humano, sea de la realeza
realeza o no sería atacado como si de una invasión se tratase. Los elfos se aislaron en el gran bosque que rodeaba la ciudad de Eferia. Gracias a eso ningún esclavo actual pertenecía a su reino. En una habitación de una gran mansión se encontraban 3 personas, 2 personas se encontraban atados con varias cadenas en una mesa inclinada, uno era un hombre adulto humano, mientras que la otra era una niña de la raza de los elfos, incluso amordazados, un grito apagado se podía escuchar, el tercero era otro humano, pero sería él, la razón de los gritos de las 2 personas, con armas punzantes, contundentes e incluso magia misma, dañaba sus cuerpos hasta casi despedazarlos, tras segundos el cuerpo de aquellos sujetos atados se regeneraba a una gran velocidad. Bueno, muchachos, mañana sería la última vez que pasen por esto, espero, desde el fondo de mi corazón que sobrevivan, por mientras descansen, las sirvientas vendrán en un rato para limpiar sus cuerpos, pueden descansar por mientras. Las sirvientas que ingresaron, lavando el cuerpo de Satoru y Lily, terminando, fueron llevados a las jaulas donde ellos descansaban, tras finalizar las órdenes de su amo, salieron de la habitación, cerrando la puerta. Pasaron 2 años desde que vine a este mundo, sinceramente me imaginé otro tipo de vida pero, mis días fueron horribles, fui tratado como un criminal, después vendido a un comerciante de esclavos, cuando me compraron pensé que mi vida sería dura, ahora pienso que esa vida dura sería mejor que la vida que llevo en este momento, encarcelado como un animal de pruebas, durante mi estadía en este lugar, fui cortado, aplastado, electrocutado, quemado con fuego y aceite, congelado, ahorcado, y más cosas horribles. También obtuve un poco de información de este mundo, la obtuve de mi torturador, fue información que yo no pedí, él hablaba mientras experimentaba diabólicamente con nuestros cuerpos. Mi compañera que es una niña elfa, también pasó lo mismo que yo, después de un año de tortura, ella dejó de llorar, aunque todavía gritaba cuando dañaban su cuerpo, al parecer lo que busca la persona que hizo todo esto es la vida eterna, y una ultra regeneración, al parecer encontró esta información de un libro científico, yo no sé de ciencia, pero dudo mucho que lo que busca se pueda conseguir con esto, cuando él llega, todo está listo solo para que él empiece a trabajar, nos tapan la boca para no desconcentrarlo, así que no podemos hablar con él, una vez traté de decirle a una de sus sirvientas que sabía un poco de ciencia y que podría hablar con Morian, pero al parecer eso nunca llegó a sus oídos. Satoru, ¿crees que Graham esté bien? Ese viejo está bien, dudo mucho que unas plantas puedan matarlo. Ya veo. Satoru él dijo que mañana sería la última vez, ¿eso será cierto? No lo sé, pero me alegraría si eso fuera cierto. ¿Tú crees que nos liberará después? Eso sería genial, ¿qué harías si todo termina y eres libre? Supongo que volvería con mi mamá. Me dijiste que viniste de otro mundo, ¿qué harías tú? Supongo que salir a explorar, conocer lugares misteriosos, y coleccionar objetos mágicos de este mundo. Eso sería genial, Satoru, ¿me llevarías contigo? Claro, tengo que pedir permiso a mi mamá, si dice que sí, me dejas acompañarte. No hay problema Lily, puedes seguirme. Ya es muy tarde, será mejor que durmamos. Sí, estoy muy cansada. Este tipo de conversaciones se volvió una costumbre entre Satoru y Lily, después de que Morian experimentara con sus cuerpos por un largo tiempo, sus sentidos de dolor se fueron perdiendo poco a poco, después de un año de tortura, sentían vacíos sus corazones, sus recuerdos felices sería lo único que los mantuvo conscientes de su existencia, Satoru recordaba todos los momentos felices que pasó en Yggdrasil, su mundo era un lugar oscuro, pero Yggdrasil le trajo color incluso en ese oscuro infierno, Lily por otra parte pensaba en los momentos que pasó con su madre. Las pociones con el pasar del tiempo cambiaba su color. Violeta, morado, verde, y el último que salió ese mismo día, el color negro, cada poción era convertida en una especie de mineral e incrustado en el cuerpo de Lily y Satoru, cuando se generaban las heridas, la poción sanaba sus cuerpos inmediatamente, el efecto duraba horas, por lo que la tortura igual. Después de que Satoru y Lily se separaran de Gran, este fue enviado hacia un lugar donde una gran cantidad de hierbas crecía, siempre era vigilado por una sirvienta, cada vez que Gran trataba de entablar una conversación con la sirvienta que lo vigilaba, esta accionaba el efecto del collar y repetía las mismas palabras, ponte a trabajar, después de haber intentado hablar con todas las sirvientas de la mansión, Gran dejó de intentarlo, lograr una conversación era casi imposible, cada día al terminar, terminaba preguntándose dónde y qué estaban haciendo. Ya pasó, más de 2 años desde que vine aquí, espero sigan vivos. ¿Cuánto más tengo que esperar?
En el mar cerca a las costas del reino de Eferia, un barco pirata estaba posicionado, con la insignia pirata en lo alto. 3 personas pisaron tierra firme, todas cubiertas por capuchas, se dirigían al bosque. En la entrada, fueron detenidos por una voz proveniente de la copa de un árbol. Un elfo con un arco y flecha apuntándolos apareció y con una voz fuerte gritó: quítense las capuchas y revelen su identidad, también suelten cualquier arma que posean. Vengo a ver al rey Garantir, soy Augusto Felipe Brans de Siltún, he venido por una audiencia. Un mensaje debió enviársele informando nuestra llegada. Soy el capitán de vigilancia Fanlord Stara, se nos informó sobre su llegada, pero aún sabiendo su identidad, necesitamos que suelten cualquier arma que posean, después de eso procederemos a guiarlos por el bosque. De acuerdo, le daremos todas nuestras armas, por favor guíenos. Después de terminar la conversación 10 elfos se mostraron. Cuando los hombres encapuchados sacaron todas las armas que poseían se la dieron a Fanlord, empezando a caminar. Los 3 hombres siguen sus pasos, notando las incontables sombras que pasaban arriba, en los árboles. Después de una caminata de media hora, llegaron a una parte donde incontables árboles se movían. Eran los Treants mirándolos de lejos como también de cerca. Pasando el mar de Treants, una entrada se veía, era la entrada de Eferia. Al pasar por las calles principales con las caras descubiertas, los habitantes de la ciudad veían con curiosidad a los humanos que hace tiempo no se veía. Entrando al castillo, en la sala donde los recibirían, un elfo oscuro sentado en un trono hecho de piedra blanca se sentaba esperándolos. Buen día, príncipe, supuse que si seguían vivos, tu padre, hermano o tú me contactaría, pero nunca pensé que demoraría tanto. Más de 15 años tuve que esperarlos. Ahora que apareciste ante mí, ¿para qué lo has hecho? Pido disculpa por la demora. Cuando ocurrió ese desastre fuimos rescatado y refugiado con mi padre y mi hermano, quedamos varados en el mar y heridos. Encontramos el lugar donde el pirata Salazar dirigía sus naves, era una ciudad ubicada en gran arrecife, de ahí tuvimos que poner en orden todo. Demoramos tanto para preparar todo para derrocar al falso rey que ahora usurpa el trono de Rontón. Ya veo, por eso la demora. Ahora te pregunto, ¿a qué has venido? He venido a pedirle su ayuda. Solo usted sabe el valor de esta isla, y lo que representa que siga aquí. Ya veo, tu padre te contó, pero entonces ¿dónde está él? Lastimosamente cuando caímos al mar, mi padre y mi hermano murieron por las heridas causadas por el traidor que nos engañó. Con que está muerto, seguiremos esta conversación en la otra sala. Por favor diríjanse ahí, los seguiré después. Al retirarse los invitados del rey hacia la otra sala, el rey se dirigió hacia un elfo que hacía guardia, dándole la orden de llamar a su hija y traerla a su presencia. Dejando la sala, el elfo va hasta las puertas de una habitación grande. Tocando la puerta, una voz femenina salió de la habitación. Disculpe, princesa Freya, llegaron unos invitados, su padre pide su presencia. Mi papá, ahora voy, esperé un segundo. La persona que salió era un elfo oscuro con un pelo plateado, con unos ojos caramelos, con una pequeña sonrisa. Le dijo al guardia que le guíe hasta el lugar donde se encuentra su padre. Avanzando, Freya mira a su padre a lo lejos y con unos pasos infantiles corre y abraza a su padre. Cuando su padre le devuelve la sonrisa, un guardia abre la puerta donde se encontraban los invitados. Después de saludar a la princesa de Eferia, los hombres se sentaron en un sillón, y al lado contrario el rey y la princesa se encontraban. Ahora, sobre el asunto anterior, cuéntame cómo pasó todo esto. El responsable de todo esto fue de alguien que se ganó la confianza de mi padre, Morian Triana de Mor. Antes era el ministro de magia, al parecer lo sigue siendo. Él nos acompañó a una conferencia con los altos mandos de la teocracia. En el camino de vuelta, fuimos atacados por los piratas. Al momento de contraatacar, una enorme explosión vino de uno de nuestros barcos. Cuando eso ocurrió, Morian nos llevó hasta un rincón del barco. Desde ahí llenó la habitación con un gas, cerró la habitación. En ese lugar mi padre y mi hermano sufrieron más. El guardaespaldas que estaba con nosotros, abrió un agujero con su espada en el suelo. De ahí siguió haciendo agujeros hasta traspasar el barco. Durante el tiempo que le llevó eso, Morian hizo explotar desde adentro a los 3 barcos restantes que venían con nosotros, hundiéndolos. Escapamos bajo el agua para que no nos vea. Cuando todo se calmó, nos perdidos en el mar, el barco pirata se había ido con Morian encima. Pasaron días. Ese tiempo mi padre nos contó historias sobre el inicio de este reino. Nos dijo que la isla
la misma donde estamos era muy importante y que cualquiera de nosotros debía volver vivo al reino. El guardia que estaba con nosotros, nos ayudó mucho, a veces pescaba peces que nos calmaba el hambre, pero no pudimos aguantar mucho. Al final mi padre y mi hermano murieron. Pensé que iba a morir, cuando encontramos un arrecife, donde había una ciudad. Nosotros solo flotamos hacia la orilla de esa ciudad. Unos hombres nos salvaron, al parecer era el lugar donde Salazar gobernaba, su base. Dijo que la mayoría de ellos eran gente secuestrada, sus familias se criaron allí. Los piratas que gobernaban la ciudad traían personas cada vez que salían, las mujeres eran violadas, mientras que los hombres y niños eran puestos a trabajar con amenazas. Después nos enteramos que algunas personas de nuestro barco habían llegado a esta ciudad, buscando un tiempo dentro del hogar de Salazar. Los encontramos en celdas, los torturaron, para que le reino. Eran hombres cercanos a mi padre, y apoyarían a mi hermano cuando ascendiera al trono. Al parecer ninguno sabía nada. Nos dijeron que mi madre también fue traída aquí, también fue torturada por esos sucios piratas, pero cuando le dijeron, esos malditos la asesinaron. Terminamos de liberar a todos los que estaban vivos, con su ayuda logramos derrotar a los piratas. Después de unos días de sacar información de los piratas, descubrimos que estaban tratando de hacer que Salazar se vuelva rey. Apresurados tratamos de volver, pero nos atacaron o nos trataron de matar. Para cuando logramos entrar, Salazar ya había sido coronado rey. Tratando de derrocarlo, tratamos de reunir aliados dentro del reino, pero después él aprobó la esclavitud. A todos los que logramos convencer fueron convertidos en esclavos, les colocaron un grillete en el cuello infundido con magia, no pudieron hacer nada. En todo este tiempo buscamos la manera de recuperar el reino, así que nosotros y la gente de la ciudad donde Salazar hizo sus fechorías, nos transformamos en los nuevos piratas, metimos a nuestra gente dentro del reino, pero solo a los que se ofrecieron entrar. No es que los hayamos obligado, necesitamos demostrarle a todo el reino, que el rey que los gobierna no es más que un impostor. Ya veo, pero no pudiste encontrar a la gente de confianza de tu padre dentro del reino. No, al parecer, culpó a la mayoría de la muerte de mi padre y mi hermano, los ejecutó a todos, y puso a gente que lo favorecían al poder. Logramos meter un infiltrado en sus tropas, pero aún con eso no pudimos hacer nada para todo lo que hizo. ¿Y qué clase de ayuda buscas de mí? Quiero que envíe tropas para atacar y avanzar hacia el castillo. Solo el camino de Eferia a Romtón está menos reforzada, las entradas de todos lados para la capital está reforzado, solo la ciudad de Ibel tiene menos defensas. En las otras ciudades están las armas antiguas que lo protegen de invasiones, por eso pido que me ayude prestándome su fuerza, por favor. Ciertamente, para lograr invadir todo Romtón, tendrías que lograr pasar por mi reino, pero sigue siendo peligroso ingresar a invadir la ciudad. No se preocupe, cuando suenen las trompetas de la guerra, alguna de nuestra gente que están adentro armarán una revuelta, en el caos abrirán las puertas, dejando entrar a nuestras fuerzas. Este plan solo tomará 2 días. Ciertamente sería bueno esa idea, pero ¿quieres terminar todo esto en 2 días? No te puedo prestar mucha de mis fuerzas, si te presto demasiado las defensas de mi reino se vendrán abajo. Sobre eso, con su ejército, nuestras fuerzas y con la ayuda de otro de un país, esto se puede lograr. Ya veo, pediste la ayuda de un país del continente, ¿y qué país es? Pedimos la ayuda de la teocracia Slane. Como estamos en buenos términos con el país, los contacté y después de tiempo acordaron ayudarnos. Me estás jodiendo. ¿Sabes lo que ellos nos hicieron en el pasado? Y aún con todo eso, me estás pidiendo que los deje pasar por mi reino. Sé que no le agrada la idea, pero si no recuperamos el reino, no podemos unirnos en el futuro para poder cumplir los deseos de nuestros salvadores. No creo, pero, ¿tú le contaste a los teocráticos el secreto que dejaron los llamados 6 grandes dioses? No lo hice, sé muy bien que no son de confianza, pero la teocracia es el único país humano que tiene el poder militar para ayudarnos. El Reino Santo siempre está lidiando con la invasión de los semihumanos. El Imperio y el Reino de Reestice mayormente se encuentran en batalla unos contra otros y sabes muy bien que ese rey elfo nunca prestaría su ayuda. Fue la teocracia quien asesinó a mi padre, pero fue mi estupidez que lo mandó a las manos de esos traidores. Fue por mi boca, cuando me enteré sobre la razón del fin de la alianza y su razón, le dije a mi padre que ayude a los teocráticos en la guerra, pero al final ellos nos traicionaron. Asesinaron a mi padre y a los sobrevivientes los convirtieron en esclavos. Por esa razón me convertí en rey cuando todavía era un niño. Juré desde ese día que no volveré a ser tan inocente. Ahora tú me pides que ayude a la misma gente que convirtió a mi gente en esclavos y los hizo sufrir hasta su muerte, dejándolos pasar por Eferia.
Sé que pido mucho, pero esto es necesario, si no lo hacemos lo que hicieron nuestros antepasados habrá sido en vano. Supongo que es verdad, hija mía, ¿qué me dices tú? Dicen la verdad papá, me contaste de lo que hacen en la teocracia con los elfos, pero solo tienes que dejarlos pasar por el bosque, no es necesario que entren en la ciudad, ¿verdad? De acuerdo, lo haré, te ayudaré joven príncipe, pero con dos condiciones, primero es que ellos no pisaran la ciudad, solo los dejaré pasar no quedarse y lo segundo es que tienes que dejarme hablar con él, ¿sabes dónde se encuentra? Sí, lo sé, mi padre también me contó de él, en 2 días vendrán por la costa por favor no los ataque, ahora tenemos que retirarnos para prepararnos, entonces cuento con tu ayuda. Lo sabrás en 2 días. No te preocupes, soy diferente a esos traidores de la teocracia, no los atacaré, puedes irte con tranquilidad. Cuando Augusto y sus 2 acompañantes salieron se inició una conversación del porqué de la asistencia de la princesa, a lo que el príncipe respondió. Escuche de mi padre, que la realeza de Eferia, su linaje portaba un talento innato muy raro. El talento es saber si una persona dice la verdad o no, al parecer el talento innato de la princesa es aún más raro. Aparte de saber si uno miente o no, también puede ver las emociones, esto último solo la realeza de Rompton conoce de dicha cualidad. ¿Puede ver las emociones? Exactamente, cualquier ser vivo o muerto muestra emociones ante sus ojos, saber cuáles son es el problema, poner una cara de póker frente a ella es inservible. Ya veo, por eso es que estaba ahí. Ahora tenemos que prepararnos, ya mandé a un mensajero a la teocracia, en este momento se están dirigiendo aquí. En este momento, pero dígame señor, ¿qué hubiera pasado si el rey Garantir hubiera dicho que no? Estaba casi al 100% que diría que sí, aunque no le hubiera gustado, dejar que alguien no perteneciente a la realeza, alguien que desconoce sobre el valor de esta isla, al final no podría protegerlo. Y en caso de que hubiera dicho que no, pues tendríamos que hacerlo solos, solo que tomaría mucho tiempo, en ese tiempo las bajas serán muchas, la verdad me alegra que haya dicho que sí. Después de salir del castillo, unos elfos los acompañaron hasta el final del bosque, de allí subieron a su barco, ya partiendo Augusto miró al bosque lejano, y con una mirada de esperanza dijo. El momento ha llegado. Gram espera un poco más, liberaremos al reino de Rompton, y al fin podrás reunirte con tu nieta. Cuando Satoru y Lily despertaron, unas sirvientas les dieron un poco de comida y agua, era una rutina diaria para ellos, después de eso prosiguieron a atarlos a las mesas, media hora después Morian ingresó, con una sonrisa, dijo. Buenos días, muchachos, es en este día donde veré por fin el fruto de mis esfuerzos, por eso esta será la última vez que me verán o no, acá tengo 2 pociones que creé con el máximo de mi esfuerzo, una es color negro como la noche más oscura, y la otra es un negro con luz de luna. Con el chasquido de sus dedos, entraron 2 sirvientes con una cápsula de agua cada una, se colocó en el piso, cada cápsula de agua tenía una abertura hecha de vidrio, donde se veía lo de adentro. Estos son objetos muy raros, al parecer fueron creados por el sabio Minotauro hace más de 200 años para el transporte de líquidos. Colóquenlos dentro, antes de que no me escuchen les diré lo que pasara, esos cilindros se llenarán de un veneno muy poderoso, creado por la mezcla de diferentes bestias mágicas venenosas, fue difícil conseguirlo, pasarán una semana ahí, como dije hay 2 pociones, el que sobreviva toda la semana ahogándose en veneno, ese será el ganador. Cuando Lily y Satoru escucharon lo que Morian dijo, con pánico los 2 se retorcieron para poder escapar de las manos de las sirvientas, tras ver la resistencia activaron el efecto del collar para que no se muevan, aunque después de recibir varias veces la misma descarga eléctrica, el efecto no era el mismo, después de resistir el efecto de los collares, se retorcieron hasta salir de las manos de las sirvientas, pero las cadenas les impedían moverse bien, en ese pequeño descuido, morían usando flecha mágica, el daño fue menor, pero los dejó inmóviles, en ese momento Morian cogió del cuello a Lily y la colocó en una cápsula, después cuando Satoru estaba levantándose volvió a arrojarle más flechas mágicas, repitió el mismo proceso. Las sirvientas que habían soltado a Satoru y Lily, tenían rostros atemorizados, con una voz quebrada, y con la cabeza agachada rogaron el perdón de su amo. Lo sentimos mucho amo, por favor perdónenos. Cállense, y ábranle la boca a cada uno, tengo que hacerles beber la poción, apúrense, y después de esto quiero que vayan a mi estudio, apresúrense, se me va la paciencia.
Con unas caras asustadas, obedecieron la orden de su amo, abriéndole la boca a Satoru le hicieron beber la poción que parecía la noche más oscura, mientras que a Lily le hicieron beber la poción restante. Después de hacerles beber las pociones, Morian hizo que las sirvientas trajeran varios recipientes de veneno. Morian cogió los recipientes y se las metió en las cápsulas. Tras llenar las 2 cápsulas al tope de veneno, pudo ver cómo Satoru y Lily se retorcían de dolor. Viendo eso se dispuso a salir, pero no sin antes desearle suerte para que sobrevivan la semana. Pasaron 2 días después del acuerdo que hicieron el rey de Eferia y el príncipe, y verdadero rey de Rompton, en una fortaleza que estaba cubierta por la naturaleza se mostraba llena de elfos, esperaban los barcos que Augusto Felipe Brans de Siltún dijo que llegarían. Uno de los elfos que vigilaban la lejanía en el mar, pudo ver a una flora de barcos, alrededor de 10 barcos, la mitad de ellos portaban la bandera de la teocracia Slane, mientras que el resto portaba la bandera del país de Rompton. Tras identificar las identidades de los barcos, dieron aviso a los altos mandos. Pasando solo algunos minutos, un elfo que mostraba ser el encargado gritó una orden con una sonrisa. Los invitados se acercan, den el aviso para el recibimiento de los teocráticos. Con esa orden mandada, el aullido de un lobo se escuchó en toda la costa. Con eso la entrada del bosque fue cambiando. Eran treants que hacían el papel de centinelas, empezando a moverse, dieron paso a un treant gigantesco. En la espalda de dicho treant el rey Garantir Fidero Luna estaba, junto a 3 personas más. Avanzaron en el lomo de la criatura. El treant era inmenso, tal que después de entrar al mar todavía se veía la mitad de su cuerpo. Cuando llegó al alcance de los barcos, Garantir habló con una voz grave. Les doy la bienvenida a mi reino, soy el rey Garantir Fidero Luna. Como sabrán, acordamos prestar nuestras fuerzas y la aprobación para el ingreso a nuestro territorio. Sus barcos pueden desembarcar en los muelles. Los soldados tendrán que partir de inmediato. Esas son las condiciones. Si no les gusta la idea, entonces den la vuelta. Dicho esto, los espero adelante con mi ejército. Todos quedaron atónitos, no por las palabras del rey, sino por la gran criatura que el rey montaba. Avanzando al muelle donde desembarcarían, vieron a la criatura que se estaba camuflando en un conjunto de montañas. Un poco de temor se mostró por el miedo de que todo ese conjunto de montañas sean criaturas iguales a la anterior. Los teocráticos bajaron de los barcos, formando un batallón de alrededor de 1000 soldados. Se alienaron. Un hombre llamado Josué Charles Milliar estaba parado al frente, demostraban ser el que estaban a cargo. Por parte del ejército que iban a hacer una revolución, eran mayormente gente de la ciudad en medio del mar donde Salazar mandó antes. Con el control de dicha ciudad, la gente que fue traída ahí a la fuerza, querían regresar de nuevo a Rompton, lugar donde nacieron, pero al saber que el gobernante del país fue el mismo hombre que maltrató a sus familiares por años, se ofrecieron de voluntarios. La otra parte que quería vivir en paz, que consistía en algunos ancianos, niños, muchas de las mujeres que sufrieron abusos y algunos hombres que se quedaron a proteger la ciudad de cualquier incidente, se quedaron en la ciudad. En caso de que se lograría recuperar el trono de Rompton, una embarcación estaría a cargo de dar el aviso a la ciudad. Los hombres que se formaban allí, no eran de los mejores guerreros, pero llevaron una sesión de entrenamiento sencillo en base a la preparación de este día, armados con hachas, espadas, lanzas y también escudos de madera. Se formaban en la otra parte, alrededor de 1500 hombres, con el príncipe Augusto, y 2 hombres armados con armadura completa, miraban el bosque por donde darían marcha. En momentos de inquietud, la gente miraba directamente el gran bosque adelante. Cuando el sonido de una trompeta se escuchó, los árboles como por arte de magia abrieron un camino por donde los ejércitos pasarían. En la parte delantera un ejército élfico se formaba, armados con armaduras completas, escudos, espadas, arcos y flechas. También había algunos magos en dicha formación. Juntando todo, alrededor de 3000 elfos se formaban en filas. Los árboles que se movían para abrir un camino eran treants, no tan grandes como el anterior, pero eran más en número. Cuando el príncipe Augusto vio al rey Garantir, se acercó a paso veloz. El rey montaba en una quimera de 3 metros de altura, un león alado, con una serpiente en vez de cola y 2 cuernos, con el rey en el lomo, rugió con ferocidad. Garantir habló, con una voz serena, mencionando que debían avanzar a las fronteras.
Cuando los teocráticos y los soldados del príncipe avanzaron, pudieron ver que los árboles que lo rodeaban, todos ellos se movían lentamente. Atrás de esos árboles, distintas bestias mágicas se encontraban. Los soldados sentían nervios, parecía que estuvieran pasando a través de criaturas que podrían matarlos, incluso con su número. Al frente iba Carantir, al lado, los líderes de cada ejército se encontraba, Augusto, y el comandante del ejército teocrático, avanzaban en silencio. El aire se volvió incómodo, donde ni el rey elfo y el comandante teocrático hablaban. En medio de esto, Augusto se encontraba, siendo la persona más afectada por dicha incomodidad. Ya casi salimos del bosque, príncipe Augusto, prepárese, tú también teocrático. Con esa palabra dicha, el fin del bosque se veía más adelante. Terminando el bosque, el rey Carantir bajó de su montura, y lo mandó de vuelta al bosque. Está seguro de no seguir con su montura. No es importante, además, qué clase de aliado sería, si solo yo voy montando. Más importante, quiénes exactamente son los infiltrados que mencionaste antes. Ellos son la mayoría de los esclavos, por cierto, solo voluntarios se convirtieron en esclavos, pero hay una buena cantidad en cada ciudad, incluso en la capital. Los esclavos. Sabes que en Rompton se acostumbra y también es ley que todo esclavo tenga un collar infundido con magia de paralización menor. ¿Cómo van a ayudarnos si no se podrán mover después de que activen el collar? Ciertamente la implementación de estos collares, a pesar de ser caros, fue implantado como ley por Salazar. Pero lo que él no sabe, es que, si uno se acostumbra a estos collares, podrás moverte, aunque todavía dolerá. Así que hizo su investigación, joven príncipe. Veo que planeaste esto bien. Por supuesto, no dejaré que ese mísero pirata se salga con la suya. Después de terminar la conversación, el príncipe ordenó a sus fuerzas el avance. Escuchen, soldados, marcharemos ahora a Ibel, tomaremos la ciudad. Después de eso tenemos exactamente 2 días, para que la capital junte las fuerzas de las 3 ciudades restantes, por eso esta misión deberá ser rápida. En marcha. Tras terminar de hablar, los comandantes de los demás ejércitos ordenaron a sus fuerzas que avanzaran junto a las fuerzas del príncipe. En la ciudad de Ibel, un guardia estaba haciendo de vigía en la muralla. Cansado de su jornada, bostezó y cerró los ojos unos segundos. Cuando tuvo los ojos abiertos, se sorprendió por lo que vio. Era un ejército en marcha. De inmediato dio el aviso a sus superiores. Cuando los superiores del guardia escucharon el informe, ordenó a su gente que hagan un cierre total de las puertas, que avisen a la gente que se refugien por si alguna situación pase, y que enviaran a un mensajero a la capital para informarles que un ejército de más de 3000 se acercaba. Las órdenes fueron escuchadas de inmediato. El ejército se acercaba a paso lento. Antes de acercarse a el alcance de las flechas, varias trompetas fueron sonadas. Al frente del ejército se paró un hombre, que con una voz grave, gritó: abran las puertas, y bajen sus armas. Soy el segundo príncipe de este país, mi nombre es Augusto Felipe Brans de Siltum. ¿El segundo príncipe? En este momento es el nuevo rey de Rompton. Augusto, si quieres usurpar la identidad de alguien, primero investiga quién es. Ahora, díganme quiénes son y a qué han venido. Con el gran grito del hombre, Catantir alzó una mano al cielo, y mientras decía su nombre y posición, lanzó una bola de fuego mágica al cielo. La gran bola de fuego se alzó en un cielo despejado. Cuando la bola de fuego cayó, el viento había bajado su volumen, por lo que no pudo lastimar a nadie. Cuando los guardias se preguntaban el porqué de su acción, de repente varios gritos pequeños venían de adentro de la ciudad. Sin saber qué pasaba, los guardias quedaron boquiabierta cuando un gran cúmulo de personas se reunían. Algunos estaban armados con espadas cortas, cuchillos, palos grandes, arpones, lanzas improvisadas. Los objetos que se usaban como armas eran variadas, vestían ropas simples, más parecidas a trapos. Cuando los guardias los vieron, notaron que algunos de ellos poseían grilletes en el cuello. Al notar eso, la palabra esclavo vino a sus mentes. Para cuando se dieron cuenta, algunos de los esclavos estaban libres y sus captores estaban muertos o inconscientes. Los esclavos entraron dentro de las murallas y un gran caos se generó. Cuando el caos se generó, el ejército que estaba posicionado afuera empezó a moverse. Se escuchaba el caos a través de las puertas, encima o adentro de la muralla. Pasaron minutos. Cuando la puerta se abrió,
vio, los esclavos que se rebelaron, habían logrado abrir las puertas, dejando pasar al ejército, usando una voz que todos podrían escuchar, el príncipe Augusto dio la orden de someter a los guardias, y de no matarlos si era posible. La toma de la ciudad avanzó bien, para cuando tomaron todas las zonas importantes del país de Ibel, y asegurando a los guardias, el ejército teocrático y élfico, fueron a la puerta donde partirían nuevamente, el ejército del príncipe se había incrementado, por coger armamento suficiente, y algunos caballos, las personas que seguían al príncipe Augusto, sumaban actualmente a más de 1500 personas, cuando se preparaban para partir la voz de Augusto, diciendo que una parte de estas personas tendrían que quedarse, a proteger y a calmar a los ciudadanos, también para sanar a todas las personas heridas, además de eso era necesario explicar la situación de la razón de esto. Un tercio del ejército se quedó para obedecer las órdenes del príncipe y futuro rey, el ejército teocrático y del rey Garantir se encontraban en la puerta de donde partirían. Oye, rey elfo, ¿no crees que hacer de tus manías en una ciudad que no te pertenece, es una falta de respeto a la alianza que creaste? No me dirijas la palabra tan a la ligera, además que sabrán de respeto ustedes, lo que hice no fue errado. Ya veo, tienes una gran boca al menos, pero de todas maneras es intolerable que hayas liberado a los esclavos que no participaban en este plan, los esclavos no son de tu propiedad. Ellos no son propiedad de nadie. Antes de que ese maldito pirata tomara el control del país, la esclavitud estaba prohibida. Si crees que lo que hice estuvo mal, ¿por qué no se lo dices al príncipe Augusto? Entonces veremos quién se equivoca. Liberar a los esclavos generará un descontento de las personas que gastaron dinero en ellos, incluso si logra tomar el control del país, tus acciones podrían generar una guerra civil, eso es lo que digo, elfo estúpido. Oye maldito, ¿a quién crees que te estás dirigiendo con ese tono? Este problema es algo que tendrán que confrontar tarde o temprano, además este no es tu reino. Ni tampoco el tuyo. La discusión se había creado porque, en medio de todo el caos, se veían algunos esclavos que seguían atados. Cuando el rey vio a los elfos que estaban encadenados, ordenó a sus fuerzas que liberaran a todos los esclavos, humano y elfos. Los elfos fueron guiados por pequeños grupos de soldados élficos para que ingresen al bosque y de ahí directamente al reino de Eferia. Los esclavos humanos se quedaron ahí, pero los elfos que fueron llevados, estaban con las orejas cortadas y cicatrices en el cuerpo, por lo que en todo el camino estuvieron asustadas. Cuando la discusión estaba subiendo de tono, el príncipe había llegado. ¿Por qué discuten ustedes? Príncipe Augusto, es por la acción de este rey elfo, quien ordenó a sus fuerzas que liberaran a todos los esclavos, se llevó a los elfos a su nación. Si esto no se controla, en el futuro podría generarse una guerra civil. Eso lo sé, pero la esclavitud está mal. Cuando tome el trono, anularé la ley de esclavitud, por eso liberar a los esclavos, no me parece incorrecto. Si bien habrá problemas, yo tendré que lidiar con eso de alguna forma. Pero, además, si igual iba a liberarlos, es mejor que empiece que sean liberados antes que después. Jajaja, quedaste como estúpido. Dejando el tonto tema atrás, debemos partir de inmediato para lograr atacar por sorpresa a la capital. Si esperamos mucho, se reunirá un ejército demasiado grande para nuestras fuerzas. Tienes razón, disculpe señor Charles, antes de partir, quisiera pedirle que después de ingresar a la capital, usted y sus fuerzas se posicionen en las murallas, para retener algún refuerzo menor por parte de las ciudades vecinas que se dirija a la capital. Está bien príncipe Augusto, formaremos una buena defensa, mientras que usted recupera el trono. Después de decir eso, Charles se dirigió al frente de sus tropas, para informarles la acción a tomar cuando entren a la capital. En la discusión que se libró entre el rey Garantir y el capitán Josué Charles, algunas personas se veían descontentas, más por el tema de discusión, siendo estos de parte del ejército élfico y los esclavos que recién habían sido liberados. Joven futuro rey de Rompton, esto es algo que debí preguntar antes, ¿qué tipo de ayuda acordaste prestar a la teocracia? Ayuda militar, pero puse una condición que era la de elegir la cantidad de fuerza de ayuda y si participar o no, dependiendo del país con el cual mis fuerzas se enfrentarían. En caso de que no participe, se daría una ayuda económica. Es por eso que tardaron tanto en aceptar mi propuesta. Sinceramente, con todas esas condiciones, pensé que no aceptarían, pero hace un año, fui invitado a la teocracia para hablar de mi propuesto. Al final aceptaron, aunque no sé por qué. Por todo lo que me estás diciendo, creo que tal vez puedan saber o sospechar algo, es por eso que mandaron un pequeño ejército que entraría a la capital. También me pareció sospechoso, por eso les dije que cuidaran las murallas.
Eres astuto muchacho, debo admitir y decir que serás un gran rey. Gracias por las palabras. Todo el ejército avanzó, algunos a caballo y los demás en carretas tiradas por caballos. Esta acción fue tomada para avanzar más rápido, y para que los hombres descansen un poco para la batalla que los espera. Después de horas, la noche se hacía presente, faltaba solo un tercio de todo el camino, así que por consejo de Augusto, decidieron acampar para descansar y alimentarse un poco, ya que volverían a avanzar antes de que salga el sol, pero esta vez sin las carretas. Los soldados se dividieron en tres partes, una parte de teocráticos, otra parte de las fuerzas del príncipe, y por último la de los elfos. Aquellos que no pudieran dormir se les aconsejó cerrar los ojos al menos, para que cuando partieran sus ojos no les pesarían. Cuando las fuerzas se levantaron a la hora programada, todas las personas se pusieron en marcha. 2 personas se habían adelantado a la entrada de las murallas defensivas de la capital, pasaron a los guardias haciéndose pasar por comerciantes, diciendo que debían lograr vender algunos de sus productos antes del atardecer, aunque los guardias ya estaban avisados de una posible invasión por parte de los élficos, ya que anteriormente el mensajero había traído la información de la llegada de un ejército grande. La única opción de los invasores serían de los élficos, ya que las otras ciudades tenían fortalezas con armas mágicas antiguas creadas para repeler fuerzas invasoras. En los mares alrededor, había barcos vigía, que mantenían el control para evitar el ingreso ilegalmente, por eso no dudaron, pero lo que los guardias no escucharon fue la participación de humanos, por lo que la entrada bien justificada era posible. En la noche pasada Salazar, que actualmente había tomado el nombre del rey Augusto, había recibido la noticia de una invasión de más de 3.000 soldados. Las fuerzas de todas las ciudades restantes serían más de 10.000, por lo que mandó a un mensajero a cada ciudad para reunir las fuerzas. Si los mensajeros iban a toda velocidad en sus caballos, el recorrido tomaría alrededor de 12 horas, por lo que las fuerzas se reunirían en la capital por la tarde del día siguiente, por lo que ordenó a los guardias aumentar la vigilancia en las murallas hasta la llegada de los refuerzos. Aún con la guerra que se acercaba, él estaba feliz por la situación. El plan de iniciar una guerra y tomar el control de toda la isla se había adelantado, y con una razón válida, esperaba con ansias que llegue mañana, por lo que descansaba tranquilo. Los hombres que habían ingresado haciéndose pasar por comerciantes, eran hombres leales al príncipe Augusto, que cuando vieron que el rey Augusto no se comportaba como él mismo, decidieron irse en busca del verdadero, ya que este era falso, una hazaña que fue decidida a tiempo, porque después de que se fueran, el nuevo rey declaró que la muerte de la familia real fue hecha por alguien de adentro, por lo que con esa excusa, toda persona que sospechaba del engaño fue colgada. Más exactamente, ejecutaron a las personas que eran cercanas al segundo príncipe. Cuando estos 2 hombres se enteraron de la ejecución de aquellos hombres, las cosas se calmaron, pero ellos decidieron no volver sin el príncipe, también porque no querían que los culparan y ejecutaran por asesinato de la familia real. Ellos al ingresar a la ciudad fueron directamente al castillo, donde el espía que estaba al servicio del rey, cuando aquel hombre recibió la notificación de que lo estaban buscando, no supo para qué, pero cuando vio a los 2 hombres en la entrada, supo de inmediato para qué era. Después habló un poco con ellos, para después despedirse. ¿Cómo está él? Él se encuentra bien. Ya veo, entonces lo veré después cuando esté libre. De acuerdo, se lo diremos, nos vamos entonces. Nos vemos, mándenle mis saludos. El ejército estaba cerca a la capital, por lo que cuando los guaridas de las murallas los vieron, dieron el aviso. Salazar, enterándose, se sorprendió, ya que pensaba que demorarían más. Maldecía a los elfos por llegar antes de lo previsto, pero con una calma ordenó a todos los guardias que bajo ningún motivo permitieran el ingreso de los invasores a la capital. Al igual que con lo que pasó en la ciudad de Ibel, los esclavos se fueron liberando, asesinando o noqueando a las personas que tenían el control de los collares. El caos en la ciudad iba en aumento. Cuando los esclavos llegaron a las murallas, abrieron las puertas, dejando entrar al ejército detrás de las murallas. Entrando a la ciudad, el ejército de la teocracia tomó el control de la muralla con ayuda de los esclavos. Los demás ingresaron dentro de la capital, sometiendo a toda persona que parecía querer atacar. En casos menores el sometimiento no fue posible, dejando a algunos heridos y otros muertos. En el castillo real se reportaba todo lo sucedido. Majestad, los esclavos se rebelaron, están abriendo las puertas de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué pasó con los collares de esclavitud? Al parecer algunos aguantaron los efectos, por lo que asesinaron a los encargados, dejando libre a los demás. Maldita sea. Tú, guardia inútil, ve a llamar a Morian, debería estar en su casa en este momento, apúrate.
Sí, majestad, enseguida. En la mansión de Morian, Gran se había liberado de los efectos de los collares, dejó inconsciente a las sirvientas que estaban a cargo de él, atándolas, las dejó inmovilizadas para que evitaran lastimarse, terminando se dirigió a la mansión en busca de las personas que legaron con él, buscó en todas las habitaciones, algunas estaban cerradas, terminando de revisar todas las habitaciones que estaban abiertas, se dirigió a recoger las llaves de las habitaciones. Cuando Morian pudo escuchar el aviso de un ejército acercándose, él se fue con su cómplice y rey, no sabía si la ciudad iba a aguantar el asedio de un ejército con sus fuerzas actuales. Antes de llegar al lugar donde estaba el rey, se encontró con un guardia que corriendo, se dirigió a él, le dijo que el rey lo buscaba, por lo que debía ir con él de inmediato. Él ya se estaba dirigiendo ahí, por lo que la información le fue inútil. Entrando a la sala del trono, donde estaba Salazar, pudo ver a varias personas, además de Salazar, eran algunos escribas que servían de ayuda para el rey, cada uno elegido por Morian. Antes de que Salazar tomara el trono, debía saber cómo se comportaba la realeza, por lo que recibió pequeñas clases de parte de Morian. Los escribas eran para darle apoyo en caso de que se presente un caso que no pudiera resolver, por tanto no era raro que estuvieran con él. El problema era que en la entrada del castillo, por el cual pasó hace poco tiempo, estaba repleto de personas en armadura, la mayoría de nacionalidad élfica y algunos humanos con armaduras simples. La puerta que los guardias cuidaban, caía con el aumento de las personas que trataban de entrar. En un momento a otro, la puerta había caído, el ejército que entró se dirigieron directamente a la sala del trono. Notando eso, Morian tomó al rey e hizo que escapara por las catacumbas, usando un hechizo de invisibilidad se quedó en una esquina de la habitación para ver el valor del asedio, o su razón. Las personas que entraron sometieron a todos los guardias que estaban en la sala del trono, superados 10-1, los guardias no sabían qué hacer más que rendirse por el momento, no había razón para que murieran, mientras que su rey todavía viva, podrían derrotarlos fácilmente cuando el ejército de todas las ciudades vengan. Morian, viendo cómo sometieron a los guardias en cuestión de minutos, decidió que esperar era muy peligroso, por lo que tenía que irse. Las catacumbas tenían lugares que conectaban al exterior, había rutas secretas que solo la realeza sabía, pero él, al sacar esa información de los altos mandos, pudo saber dónde estaban. Antes de partir, una cara de asombro se posó en su rostro, porque las personas que se dirigían al trono del rey, no era más que el segundo príncipe Augusto y el rey del reino élfico de Eferia. Se preguntaba cómo es que sobrevivió. Las salidas estaban cerradas, por lo que escapar de esa prisión de veneno era imposible. La razón del por qué este no decidió asesinar directamente a la realeza, fue porque si se lograba encontrar los cadáveres, sospechas podrían caer sobre él, siendo él quien hacía compañía a los príncipes y al rey en dicho momento. Después de unos momentos de estar viendo, se dio cuenta de que la razón de este ataque era para dar a relucir la verdad. Para él eso sería perjudicial, por lo que con una daga en su mano, se acercó al príncipe. Antes de que pudiera lograr encestar la daga, un hombre anciano y un joven llegó. Él los conocía muy bien, ya que eran los esclavos que él había comprado, y uno de ellos era el de sus experimentos. Cuando Gran encontró la habitación donde Satoru y Lily estaban, lo que vio lo dejó helado. Los dos estaban inmóviles, pero con el cuerpo siendo consumidos por un ácido, estaban encerrados en un tanque de agua, lugar donde no respiraban. Se apuró a sacarlos. Cuando abrió la cápsula de Lily, él la sacó en sus brazos. El agua que la cubría a Lily quemaba la piel de sus brazos cada segundo que pasaba tocándolo. La niña elfo que viajó con él, no mostraba ningún signo de vida. Cuando notó eso, se apuró a sacar a Satoru. Sus brazos estaban quemadas por el líquido que cubría a los jóvenes, ninguno respiraba. Trataba de sacar el líquido del cuerpo de Lily. Unos minutos de intentarlo, Satoru había despertado, con dificultad escupió el líquido que se había metido a su cuerpo. Estaba confundido, no sabía él por qué estaba allí. Viendo a todos los alrededores, vio a Gran, supuso que él fue quien lo salvó. Segundos después notó a Lily, quien estaba en el suelo sin moverse. Lily. Satoru, ¿cómo es que sigues vivo? Hace un rato no respirabas, ¿cómo es que todavía estás de pie? ¿De qué estás hablando? Espera, ahora lo recuerdo, es por la poción que me dio ese sujeto, dijo que regeneraba el cuerpo para siempre, pero entonces ¿por qué Lily? Ahora que lo pienso, a ella se le dio la otra poción, entonces si le doy la poción que me dieron a mí tal vez se salve.
Satoru buscó en todos los lugares donde veía sacar las pociones, encontró la poción que buscaba casi al principio, la tomó y puso la poción en la boca de Lily, esperaron unos minutos, pero nada pasó, la desesperación inundó a Satoru, trató de hacerle RCP, pero incluso con eso, el cuerpo de Lily seguía frío, para jamás despertar, en un intenso grito, Satoru maldijo a cualquier deidad de este horrible y maravilloso mundo. Las conversaciones con Lily, lo mantuvieron cuerdo, nunca creía que en su vida podría sentir tanto dolor, gracias a Lily, aguantó el dolor, incluso en una noche, le prometió que algún día serían libres, y en ese momento viajarían por el mundo teniendo múltiples aventuras, como en el pasado con sus amigos de Ainsol Goun, incluso planeó que crearía un nuevo Ainsol Goun, y que serían ellos los primeros integrantes, planes y sueños que jamás se lograrían ya que Lily había muerto. Satoru, aún con lágrimas en los ojos, le preguntó a Gran. Gran, dijiste una vez que habías ido al país élfico en el continente, ¿era verdad? Si lo era, fui una vez, pero debo decir que no entré, solo pude dar como un paseo por la entrada del bosque. Ya veo, entonces podrías hacerme un favor. ¿Qué favor? ¿Podrías llevarme a ese lugar? Quisiera devolver a Lily a su casa. Al parecer hay gente del continente en esta ciudad, te llevaré con el príncipe de Rompton, él te podría ayudar convenciendo a esas personas para que te lleven en su barco de ida. Entonces, vamos con ese príncipe. Cuando Satoru dijo esas palabras tomó algunas de las sábanas que cubrían las camas donde él y Lily durmieron por mucho tiempo, con esas sábanas envolvió bien a Lily, y la puso en un armario pequeño, simulando un ataúd, la puso en la sala, volvería por ella cuando terminara de hablar, y logré conseguir llegar al continente. En la sala donde Satoru había llegado, fue la sala del trono, los guardias que cuidaban las entradas estaban atados o encadenados, en su lugar había soldados élficos, y algunos hombres que vestían lo que él vestía. Gran llamó al príncipe. Príncipe, me alegro verle que esté sano. Gracias Gran, es bueno ver que te encuentras bien también. Disculpe que interrumpa su encuentro y conversación, príncipe Augusto, pero debemos apurarnos, esto es muy importante. De acuerdo. Satoru notó de inmediato que la situación en la que se encontraba la ciudad era complicada. Cuando el elfo oscuro dijo esas palabras, tuvo que esperar, Lily no iría a ninguna parte. En un momento un gran círculo de teletransportación apareció rodeando a el elfo oscuro y al príncipe. Satoru se asombró, pero un sentimiento de ira llenó su corazón, porque el hombre llamado Morian apareció de la nada cerca del príncipe. En un impulso de ira, avanzó directamente para liberar su ira con aquel hombre, que lo torturó a él y a Lily, quien después de tiempo, asesinó a Lily de una manera horrible. Cuando empujó a Morian al suelo, el círculo de teletransportación se activó. Satoru, el rey Carantir, el príncipe Augusto y Morian desaparecieron. Fin del capítulo 3. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.